Estas convocatorias a primera hora de la tarde, y ya que veo a Oliva Blanco ahí sentada, me recuerda mucho a cuando Oliva Blanco y yo estábamos haciendo nuestros primeros años de facultad y a las 4 de la tarde había clase de griego. Aquello era, era una de las peores cosas que recuerdo con la narcolepsia, ¿no? Diciendo, pues no puede ser, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de aoristos irregulares. Dices, jolín, qué tema para las 4 de la tarde, esto es fantástico. Pero afortunadamente el tema que hoy nos reúne despierta a cualquier cristiano, cristiane que tenga bien querer despertarse. El asunto es, vamos a ver, yo tengo aquí el currículum de Rusty. Sabéis, de todas maneras, que él es profesor en la Facultad de Psicología de nuestra Universidad de Oviedo. En particular, él ha escrito introducciones a Psicología de la Personalidad, ¿no? Que es tu materia. Sí. Es tu materia, directamente. Ha estudiado bastante el papel de las emociones en todo aquello que es capaz de movernos a actuar. Lo cual es uno de los grandes temas, porque cuando decíamos, hemos dicho estos días, el feminismo es un racionalismo, más todavía, a veces es un hiperracionalismo, y eso le aboca a no entender y no entenderse con los irracionalismos porque son profundamente emocionales. Todo lo que toque y tenga que ver con la emoción nos importa tenerlo, digamos, bajo la luz de lo que cabe examinar, ¿no? En todo caso, Rusty y yo entramos en una relación más cercana cuando él y Marino Pérez decidieron escribir un libro que probablemente conocéis, Nadie nace en un cuerpo equivocado. Me pidieron el prólogo, me leí el libro, me pareció que era una buena ayuda a una causa que está resultando más difícil de muchas otras que hemos tenido, y le pedí entonces, digo, bueno, esto tendrá un recorrido mayor del que esperáis, porque ellos decían muy seriamente, hombre, encontraremos editorial, ¿recuerdas cómo fue aquello? No encontraremos editorial, sacamos una edición y yo dije, pasaréis de las 12 ediciones, seguro. Y así ha sido. ¿Por qué? Porque hay una parte de todo esto que nos resulta especialmente mala y desagradable, como bien sabemos, y que tiene que ver con algo de la Sittlichkeit atribuida a la propia feminidad. Probablemente llevamos mejor o soportamos mejor aquellos ataques que se dirigen a nosotras que aquellos que parecen tener como destino natural a las hijas o hijos. Esto es durísimo de soportar, ¿no? Tener a los niños no se les pone nunca en primera fila. A los niños y a las niñas se les protege. Si hay una cosa, esto no tiene nada que ver, para el paso lo meto. Si hay una cosa que indique la existencia de un surro papi, es que siempre te ponen los niños en la fila de delante. Alguien que realmente tiene eso no lo hace jamás. Jamás. Es como una orden vital que viene de otra parte. Te pones tú delante de quien sea. Es tremendo. Entonces tratamos de cosas que no solo son confusas, a veces son decididamente malas, malvadas. Y el tema de hoy, esta mañana ya lo hemos sacado, porque cuando hemos visto un poco por encima cuáles son los indicativos de disforia, que todavía la OMS dice solo se dedica, más bien son en su mayor parte indicativos de estereotipia, no de disforia, son directamente estereotipia. Rusty tiene ya hecho un currículum de en cuántos sitios lo cancelan, en cuántos sitios no lo dejan hablar, de cuántos sitios tiene que escaparse por el pasillo que no toca, está bien, está adquiriendo una experiencia vital interesante, siempre conviene tener una experiencia vital interesante. Y yo le pedí, recuerdo, que me acompañaras
en Málaga, y aquello estuvo muy bien, y te pedí que me acompañaras hoy con Nagore, con quien has hecho tal cantidad de cosas en este tiempo. Por sus propias razones, Nagore ha decidido no acudir, lo sentimos, pero tú sí estás aquí, y así que te vamos a pedir que, por favor, desarrolles el muy vidrioso tema del cuerpo equivocado y en qué consiste realmente la disforia y qué parte de la disforia es estereotipia y cuál no. Sí, si nos haces el favor. Como no, haré lo que pueda. Creo que ahora es cuando creo que se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar agradecer muy sinceramente la invitación de la Escuela Feminista Rosario de Acuña y agradecer, como no, absolutamente pues la invitación amabilísima de Amelia Valcárcel. Ella ha contado que nos conocimos a raíz de la publicación del libro. Nos conocimos más, pero en verdad nos habíamos conocido 30 años antes, porque ella fue mi profesora de una asignatura llamada Ética y Sociología, cuando yo estudié aquellos antiguos currículums, aquella antigua licenciatura que existía de Filosofía y Ciencias de la Educación. Ahí ya tuve ocasión, ¿verdad?, de conocerla como profesora de esta asignatura. Pues nada, muy bien, vamos a hablar de un tema que tiene 1000 lados, que tiene 1000 posibles derivadas y que es imposible abarcarlo todo en una charla ni de una hora ni de un mes que estuviéramos hablando, así que me voy a permitir seleccionar algunos de los aspectos. Me gustaría que al final de la charla tuviéramos ocasión, bueno, para dialogar y para que haya preguntas donde puedan salir quizá algunas otras de las derivadas que tiene el problema de esto que se conoce como disforia de género o disforia de género de aparición rápida, el problema que tenemos actual de un boom muy importante que ha aparecido alrededor, ¿verdad?, de jóvenes, básicamente jóvenes y muy mayoritariamente chicas que en su primera adolescencia, pues afirman haber descubierto que en verdad son chicos, que se identifican como chicos, que no quieren ser chicas, que quieren realizar la transición, etcétera. Este fenómeno de jóvenes que rechazan el sexo con el que han nacido y que desearían o expresan el deseo de poder ser del otro sexo, era ya un fenómeno muy conocido en la historia, digamos, de la psiquiatría más, vamos a decir, rancia, si se quiere. Era un fenómeno que se llamaba transexualidad, que ya está recogido en los manuales pues, de 1920, manuales de hace 100 años, pero que en verdad no tiene nada que ver, en su formulación clásica me refiero, un fenómeno de muy baja prevalencia, de muy baja presencia, cuyas causas son completamente desconocidas. Cada uno puede hipotetizar aquellas que mejor entienda, pero no existen pruebas concluyentes respecto de ninguna de ellas. Pero insisto, aquel fenómeno solo tiene un parecido superficial, meramente aparente, esto lo desarrollaré mejor después, con lo que nos estamos encontrando ahora, con el enorme boom que estamos experimentando en las consultas, en los centros escolares, ¿verdad?, de jóvenes, mayoritariamente chicas, como he dicho, que declaran haber descubierto que son chicos. Hay siempre una metáfora que a mí me parece muy valiosa que dice que las ostras construyen las perlas alrededor de un grano de arena, ¿verdad? De tal forma que utilizan siempre una pequeña imperfección, un grano de arena, una pequeña formación de calcio, lo que sea, y es alrededor de ese grano de arena sobre el que se construye la perla, sobre el que la ostra construye la perla. Y aquí estaríamos entendiendo que la disforia de género actual a la que nos enfrentamos como un auténtico problema social, es una perla construida alrededor de la transexualidad clásica, de ese grano de arena que es la transexualidad clásica, pero que tiene características completamente diferentes, ¿verdad?
epidemiológicas, en su presentación clínica, en su función psicológica. Características, digo, completamente diferentes de las que tenían los fenómenos de la transexualidad que aparecían en los manuales de hace 100 años o de hace 80 años. De entrada, el propio concepto de personas trans, que todos estamos ya completamente hartos de oír, resulta ser un concepto de suyo equívoco, intencionadamente equívoco, me atrevería yo a decir. Obviamente, en el lenguaje coloquial todos apocopamos palabras y todos abreviamos palabras de uso corriente, faltaría más, pero el uso de personas trans, en donde tan solo aparece el prefijo trans, sin que aparezca después la raíz, el sustantivo, ¿verdad?, de la palabra, no obedece a la mera economía del lenguaje y a las abreviaturas habituales que todos utilizamos al hablar, sino que obedece a un intento deliberado de confundir el sexo y el género, a un intento deliberado de no mojarse, no comprometerse respecto de si estamos hablando de personas transexuales y personas transgénero. Ustedes saben perfectamente mejor que yo, 100 veces mejor que yo, cómo el feminismo, pues desde los años 80, incluso quizá antes, los 80 entiendo yo que sería la década fundamental, distingue sexo de género, distingue una base material, ¿verdad?, relacionada con la reproducción, que es el núcleo sobre el que se establece la marginación, la discriminación, etcétera, ¿verdad?, de la mujer, y lo distingue, digo, pues de todos los estereotipos, las construcciones culturales, políticas, ideológicas, sociales, bueno, de 1000 tipos, ¿verdad?, que indican cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los varones. Y también ustedes saben cómo el movimiento posmoderno, el movimiento queer, ha pretendido enturbiar, remezclar, entorpecer esa distinción para que de nuevo el sexo y el género vuelvan a fundirse, ¿no?, incluso para que ahora sea el sexo el que se haga dependiente del género, el que sea un subproducto del género y no el género el que sea un subproducto de la base material vinculada a la reproducción, bueno, que distinguiría entre varones y mujeres. Insisto, el propio uso del concepto de personas trans obedece, no es inocente, no es mera economía del lenguaje, obedece a este intento de confundir sexo y género. Esta confusión, que digo, entre sexo y género, nos la encontramos en todas partes. Nos la encontramos en ámbitos mundanos, en tiktokers, claro, en influencers, en medios de comunicación, en presentadores de televisión, bueno, faltaría más, ¿no?, etcétera. Pero también, lo que es más problemático, nos la encontramos también en ámbitos profesionales, en ámbitos médicos, psicológicos, políticos, a los que sí se les debería presuponer un uso más riguroso, ¿verdad?, un uso más preciso de estos términos. Yo últimamente me invitan y me muevo por congresos médicos y siempre me gusta darme un paseo pues por los pósters, las exposiciones de pósters con las investigaciones que llevan los investigadores que están empezando, ¿no? Y he podido comprobar cómo en los últimos pocos años, no sé, 6, 4 años, en las propias exposiciones de investigaciones médicas, estrictamente médicas. Vengo de un congreso de endocrinología con pósters sobre, yo qué sé, hipotiroidismo, diabetes, etcétera. Ya no sé, la muestra ya no está compuesta de tantas personas de tal sexo y tantas personas de tal otro sexo, sino que la muestra ahora ya está compuesta de personas de tal género y de tal otro género, insisto, en estudios estrictamente biológicos acerca del fenómeno médico, ¿verdad?, que sea, ¿no? Además, aparecen no solamente personas trans, sino otro tipo nuevo de categorías. Las categorías se multiplican como setas, las banderas se multiplican como setas. Nos encontramos con personas no binarias, que afirman ser no binarias, como si el binarismo fuera propio de los individuos y no de las especies, que afirman ser fluidas, es decir, que pueden
oscilar entre el sexo masculino y el femenino, ¿verdad? Entre el género masculino y el femenino sin problema, que afirman ser agénero, no poseer ningún tipo de género, y que reclaman algún tipo de intervención. Y la reclaman tanto por cuestiones, vamos a decir, clínicas, invocando, ¿verdad?, cuestiones clínicas, médico-psicológicas, en nombre de su bienestar, que faltaría más, es un motivo absolutamente digno y absolutamente valorable, ¿no?, pues que para mejorar su bienestar pues reclaman algún tipo de intervención médica y psicológica. Pero también en ocasiones reclaman la intervención sanitaria, que a mí es un fenómeno que me parece delicioso, invocando conceptos filosóficos, como es el concepto de identidad. El concepto de identidad tiene una tradición en la historia del pensamiento occidental y una tradición en la historia de la filosofía riquísima, llena de matices, llena de vueltas, etcétera, y que se ha banalizado de una forma completamente trivial, se ha vulgarizado para pasar a convertirse en un concepto que se utiliza como si yo hablo de mi identidad como si estuviera hablando de mi nariz, es decir, algo que es obviamente que está ahí y que no cabe ninguna duda acerca de su naturaleza, pero que, bueno, para los que tenemos cierta formación en filosofía, bueno, pues nuestros maestros nos los han dado, ¿verdad? Pues es inevitable que cuando oímos identidad nos vengan a la cabeza cosas mucho más sensatas o cosas mucho más, bueno, más sofisticadas que el uso que puede dar el Gran Wyoming o en el programa de televisión el que sea un TikToker a este tipo de cuestiones. En definitiva, las personas trans, el concepto de personas trans se ha convertido en un concepto que tiene mucho más valor connotativo, es decir, de sugerir una nube borrosa e indefinida de personas que cabrían dentro de ese paraguas, que un valor estrictamente denotativo, claro, identificativo, que cortase claramente entre personas que pertenecen a esa característica, a esa categoría, o personas que no pertenecen a esa categoría. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Verdad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La mayor parte de mi charla va a ser de tipo médico y psicológico, pero me veo obligado a hacer un pequeño paréntesis, una pequeña introducción de 10 minutos, espero que no más, acerca de un contexto filosófico-ideológico que invade Occidente, las universidades de letras californianas, y de ahí irradia pues, al Partido Demócrata norteamericano y a otras instituciones, digamos, que se mueven en esa esfera de una cierta socialdemocracia que se presenta como progresista, etcétera. Luego habría que ver los verdaderos fundamentos de esa ideología, que parte de la duda que desde la posmodernidad se ha hecho a los conceptos de verdad, de ciencia y de realidad, ¿sí? La posmodernidad, que yo creo que está inicialmente motivada por una motivación muy noble, que es señalar ciertos excesos de la modernidad. La modernidad ha tomado ideas absolutas de realidad, del prejuicio del mundo. El mundo está ahí fuera y la ciencia lo descubre objetivamente, y ha abusado en ocasiones de ideas demasiado ingenuas de lo que es la verdad, la realidad o la ciencia, cuando en verdad estas cuestiones están mucho más entreveradas de ideología de lo que en un primer momento pudiéramos creer. Pero en su motivación, digamos, sensata e inicial, rápidamente pasan a otro extremo en donde directamente los conceptos de verdad, de realidad o de ciencia son directamente despreciados como herramientas de dominación de colectivos minorizados. De tal forma que todo lo que ha sido la historia del pensamiento, la historia de la ciencia, la lógica aristotélica, ¿verdad? La lógica formal que hemos estudiado todos en las escuelas de P implica Q, P luego a Q y estas cosas, serían herramientas de dominación,
pueblos sometidos bajo regímenes coloniales, de minorías disidentes pues, en la vivencia de su sexualidad, de las mujeres, como no, de todo tipo de cuerpos no normativos, de discapacidades, etcétera, funcionarían de esta manera. Con lo cual, en el fondo, toda objetividad se entiende ahora como opresiva, toda lógica se entiende como una agresión contra estas minorías, estos colectivos minorizados, y todo razonamiento se entiende como violencia. Si esto es así, entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? Si ya no tenemos la objetividad o la lógica, si ya no tenemos el razonamiento como criterio de verdad, ¿cuál es el criterio de verdad? Pues muy fácil. El testimonio de las personas sometidas, el testimonio de las personas oprimidas por la civilización cis, hetero, blanca, colonial, patriarcal, capitalista, etcétera, testimonio que tendrá mayor o menor validez en la medida en que más o menos opresiones intersecten en cada persona. Pues una persona, digamos, racializada, que además sea discapacitada, ¿verdad? Su testimonio tendrá mayor validez o mayor criterio de verdad que una persona simplemente discapacitada, pero de raza blanca, o simplemente racializada, pero sin padecer discapacidad. Hay, y esto lo hay, y en las redes se pueden encontrar, opresionómetros, ¿verdad? No es broma, ¿verdad? Opresionómetros en donde ustedes pueden incluir sus características y les sale la medida del nivel de opresión al cual ustedes están sometidos, ¿no? En el caso concreto que nos interesa, esta idea, esta desconfianza de la idea de verdad y de la idea de realidad, etcétera, aplicada a la distinción sexo-género, pues nos lleva a pensar, o le lleva a Judith Butler, por ejemplo, en su famosa obra del género en disputa del año 90, ¿verdad?, le lleva a considerar que el sexo es un tipo de género. Es decir, que el sexo no es esa realidad objetiva, esa base material en la que podemos basarnos, sobre la que después se construirá el género como construcción ideológica, opresiva, de relaciones de poder, etcétera, sino que en verdad el sexo no es más que otra construcción social más que está a la altura del género. De tal forma que la frase, por ejemplo, las mujeres tienen útero, ¿de acuerdo? Y la frase, las mujeres usan tacones altos, tienen el mismo nivel de verdad. O sea, pertenecen a la misma categoría de verdad, son indistinguibles. No es que una sea más cierta que la otra o cosas por el estilo, ¿sí? De ahí se deriva, si esto es así, ¿verdad? Si el género es esta realidad, ¿verdad?, que estoy contando, entonces se deriva que se puede nacer en un cuerpo equivocado, que el sexo se asigna al nacer, ya que los bebés nacen sin sexo, ¿verdad?, que los bebés nacen sin sexo, textualmente lo dijo Dawn Butler, nada que ver con Judith Butler, Dawn Butler, que fue secretaria de Igualdad del Partido Laborista Británico. Hace unos años, después dimitió, y afortunadamente el Partido Laborista Británico, que hoy se está jugando las lentejas en las elecciones británicas, ya está reculando y abjurando de toda esta ideología queer, a medias al menos, ¿sí? Y Dawn Butler, digo, entrevistada en la BBC, a una pregunta que le preguntaron, bueno, ¿y usted el sexo de los bebés, no sé qué, verdad? Pues contestó, no, alto ahí, los bebés nacen sin sexo. ¿Cómo que el sexo de los bebés? Los bebés nacen sin sexo, al sexo se lo atribuimos nosotros al nacer. También se considera que el sexo es un continuo entre dos extremos, se tergiversa la idea de intersexualidad, que en verdad son variantes de mujeres y variantes de varones, es decir, no es un continuo colocado entre los sexos, pero se tergiversa esa idea para entender el sexo como un continuo y se entiende que se puede cambiar de sexo. Claro, si el sexo es una construcción lingüística, es una construcción performativa, no el género, sino el sexo, es una construcción meramente lingüística y performativa, claro, efectivamente, pues podemos cambiar de sexo
incluso varias veces. Respecto de lo que más nos interesa, a las escuelas, pero a las escuelas infantiles, en los primeros años infantiles, llega la idea de que se puede y se debe autodeterminar el sexo desde la infancia y que esto es un acto de empoderamiento. Esto es un acto de liberación, de tal forma que se empiezan a impartir a niños y niñas verdaderamente pequeños, o sea, hablo de 4 años, de 6 años, se les empiezan a impartir cursos encantadores, divertidos, superpedagógicos, por monitores que son un amor, un cielo de personas súper amenas, ¿verdad?, donde se les cuentan que hay muchos niños que creían ser niños y descubrieron después que fueron niñas, que tienen que atreverse a ser diferentes. Atreverse a ser diferente es el nombre de uno de estos programas, Atrévete a ser diferente, ¿verdad? Y que deben descubrir cuál es su verdadero sexo, porque de esa manera pues, se convertirán en personas especiales, diferentes, únicas, heroicas, inclasificables, transgresoras. Bueno, pues todas las ideas que en la sociedad actual tienen este halo de positividad o este halo, ¿verdad?, de ser único, especial y demás. Esta idea de que el sexo es un tipo de género y de que el sexo no existe realmente está llevada en la literatura queer a los últimos extremos. Y para que entiendan hasta qué nivel me estoy refiriendo, me gustaría leerles un texto, nada de 5 líneas, que se publicó en una revista con todos los parabienes, con su índice de impacto, con su presencia universitaria. No lo lean todavía, déjenme que lo leamos juntos. Una revista, vaya por Dios, bueno, una revista, digo, con todos los sacramentos científicos, ¿verdad?, que en un artículo llamado Cuerpos sexualmente dimórficos, un producto de los certificados de nacimiento. Pero sin bromas, ¿eh? O sea, no crean que no lo van a entender. Sí lo van a entender lo que les voy a leer. El registro del género-sexo en los certificados de nacimiento hace algo más que recoger naturalmente diferencias corporales sexuales. De hecho, produce y moldea los cuerpos para que se desarrollen conforme con la comprensión del dimorfismo sexual. Los cuerpos sexuados no son objetos estáticos y prediscursivos, sino que están constantemente en un proceso de formación influidos por procedimientos sociolegales, incluido el registro del sexo. Se concluye que asignar legalmente un género-sexo tiene un efecto intrínsecamente violento sobre los cuerpos. Es decir, en la construcción de los cuerpos, y que los cuerpos masculinos sean de una forma y los cuerpos femeninos sean de otra forma, en las diferencias corporales, un papel importante lo juega el registro, en el registro civil, en el Código Civil, el registro como varón o como mujer del niño que se hace. Muy bien, pues ahora ya, tras este breve paréntesis filosófico, pasemos ya a los datos, digamos, clínicos o sanitarios. Pues resulta que es en este contexto que llega a todas las redes sociales, a los medios de comunicación, a las escuelas, a partir más o menos de comienzos de este siglo, a partir del año 10, por poner una cita, no es lo mismo, por supuesto, Estados Unidos que España y demás, empezamos a observar un aumento espectacular de casos, particularmente de jóvenes, que afirman ser personas trans, que afirman ser jóvenes trans, de chicas que afirman ser chicos y de chicos que afirman ser chicas. Vamos a ver aquí 2 ejemplos de estos casos, uno tomado de Londres y otro tomado aquí de Cataluña, en España. Este primero es el ejemplo tomado de Londres de Tavistock. El Gender Identity Developmental Service de Tavistock fue el mayor hospital del mundo en donde se centralizó toda esta casuística en todo el área urbana del Gran Londres, ¿verdad? Y durante varios años pues fue fuente de 1000 dimisiones, escándalos, denuncias, etc. Tienen en el gráfico que ven a su izquierda, tienen los datos, digamos, brutos del aumento de casos. En verde, ese verde que no sabría definir, en ese verde serían las chicas y en el naranja, ¿verdad?, serían los varones. Ven que en el año de la pandemia, en el año 2020, hay un valle
hay un pico así, un valle raro, claro, fue la pandemia, se restringió mucho la asistencia en estos casos y demás, pero bueno, pasada la pandemia ven que de nuevo vuelve a lanzarse de forma exponencial hacia arriba el número de casos de chicos y chicas, adolescentes, en este caso hasta los 17 años, ¿verdad? Distinguen por los colores menos de 12 años y de 12 a 17. Y verán también, curiosamente, las franjas grises que tienen a la derecha del gráfico, las franjas grises más claras o más oscuras, porque efectivamente a partir del año 21 la clínica Tavistock ni siquiera registraba ya el sexo de las personas que demandaban hormonas o que demandaban el cambio de sexo, ¿no? Con lo cual, aunque en ocasiones sí se registraba, y ven que sigue habiendo una franja verde y otra franja naranja, hay unas franjas que crecen exponencialmente, grises, más claras o más oscuras, de personas cuyo sexo ni siquiera fue registrado porque el paciente entendía, no quería que fuera registrado ni como varón ni como mujer. Respecto de el cruce entre edades y sexos, que ya sería la parte de la derecha, ¿verdad?, de la pantalla que están viendo, nos encontramos con una columna que destaca muchísimo respecto de todas las demás, que triplica o quizá cuadriplica todas las demás, que son chicas de entre 15 y 16 años. ¿De acuerdo? Hay una diferencia, vamos, notabilísima, que no puede ser casual de ninguna manera, en donde se aumenta en un 4000% el número en particular de chicas entre 15 y 16 años que reclaman, ¿verdad?, pues transitar para poder ser varones. El segundo ejemplo de aumento de casos tiene que ver con el Servei Trànsit en Cataluña, y los datos que presentaré proceden del estudio que realizaron Feministas de Cataluña, dirigidos por la doctora Silvia Carrasco, respecto de los datos hasta el año 2021. ¿Sí? Y los datos, como ven, son muy parecidos. Es decir, el incremento de datos, digamos, en bruto es descomunal, de 19 casos en el año 2012 a 1.454 casos en el año 2021. En este caso no encontramos ese valle en el año de la pandemia que sí veíamos en Londres, porque Transit continuó atendiendo online y dispensando recetas online, ¿verdad?, a los pacientes que acogía. Y también, si se fijan en el gráfico de la derecha de la pantalla que ven, encontrarán que es también la barra correspondiente a las chicas en su primera adolescencia, en este caso entre los 10 y los 14 años, en donde nos encontramos los datos muy disparados que triplican, ¿verdad?, pues cualquiera de los otros datos relativos a los varones o relativos a las chicas que se presentan en otras edades. Es decir, algo peculiar está ocurriendo, ¿verdad?, en estos casos. Algo peculiar está ocurriendo ante este fenómeno. Esto, no quiero aburrirles con datos, claro, pero podríamos presentar datos franceses, datos suecos, finlandeses, alemanes, etcétera, y serían prácticamente idénticos, italianos, prácticamente idénticos. Las diferencias no serían significativas. Y la comunidad médica, ante este fenómeno, reaccionó aplicando lo que se conoce como el protocolo holandés. El protocolo holandés era una intervención terapéutica pensada para la transexualidad clásica, para esa transexualidad de la que yo les hablé, que estaba registrada ya desde hace muchas décadas y que no tenía ni las características demográficas ni las características de edad, ¿verdad?, de los fenómenos que ahora nos estamos encontrando. Y el protocolo holandés, ¿verdad?, pues exigía el acompañamiento psicológico, exigía que las personas presentaran el problema durante muchos años antes de empezar ya a medicarse, exigía que las personas tuvieran buenas redes sociales y que no tuvieran otros problemas psicológicos asociados. Solamente aquellos sujetos que cumplían estos requisitos de inclusión, muchos años de problema, buenas redes sociales, ausencia de otros problemas psíquicos, ¿verdad?, y acompañamiento psicológico, se les permitía presentar a un protocolo que constaba de 4 pasos. Una primera
el primer paso, ¿verdad?, es la transición social. No tiene límite inferior de edad, se puede empezar a aplicar a partir de cualquier momento. La transición social consiste sencillamente, bueno, pues en cambiar el nombre del menor, en cambiar los pronombres, masculinos o femeninos, con los que nos referimos a esa persona, bueno, en cambiar la estética, en cambiar el peinado, en cambiar su nombre en las listas del colegio, quizá, digamos, en principio una transición meramente social que vaya abriendo el camino. Se entendía, bueno, que esto es un procedimiento casi de buena educación, si se quiere, inocuo, ¿verdad?, si se quiere, luego ya veremos que en absoluto es así, ¿no? Un segundo paso, ya pues a partir de los 11 años, a partir del estadio 2 de Tanner, un segundo plazo digo, pues ya tendría que ver con el bloqueo químico de la pubertad. Es decir, con tomar bloqueadores de la pubertad que van a impedir que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios que aparecen en la pubertad, que van a impedir pues, el desarrollo corporal, ¿verdad?, de la pubertad. Claro, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es muy tramposo. En la pubertad, efectivamente, ocurren cambios muy importantes corporales, de tipo sexual, ¿verdad?, pero en la pubertad también ocurren, y sobre todo ocurren cambios relativos al cerebro y relativos al sistema nervioso central. Es decir, la maduración cerebral no ocurre únicamente por el mero paso cronológico, no ocurre únicamente por el mero desarrollo cronológico, sino que las hormonas sexuales que aparecen durante la pubertad son también responsables de la maduración cerebral y de los cambios cerebrales que ocurren en la pubertad. Con lo cual es cierto que si damos bloqueadores de la pubertad pues a una chica de 11 años, por ejemplo, vamos a conseguir que no desarrolle los pechos, vamos a conseguir que no desarrolle la menstruación, etcétera, pero también vamos a conseguir que vaya cumpliendo 12, 13, 14, 15, 16 años, teniendo el cerebro de una persona de 11 años. ¿Sí? Teniendo el cerebro de una persona de 11 años, de 12 años quizá, porque las hormonas sexuales no son las únicas responsables del desarrollo cerebral, pero desde luego que su desarrollo cerebral vaya desacompasado y vaya enlentecido respecto de su edad cronológica, respecto del desarrollo de las amigas que tendrá en el colegio, del desarrollo de los círculos en los que se moverá, de las redes sociales en las que se moverá, o cosas por el estilo. Siempre bajo la idea, que es una idea de traca, es una idea completamente exótica, ¿no?, de que una chica de 16 años con el cerebro de una chica de 12 años está en la situación perfecta para decidir si quiere pasar al siguiente paso, que es la hormonación cruzada. ¿Sí? La hormonación cruzada, es decir, tomar testosterona en el caso de las mujeres para desarrollar caracteres sexuales masculinos, o tomar estrógenos en el caso de los varones para desarrollar caracteres sexuales femeninos. ¿Sí? Y si finalmente ya todo va bien, llegaríamos al último paso, que es la cirugía a partir de la mayoría de edad. Cuidado, a partir de la mayoría de edad en España, en Estados Unidos, por ejemplo, la cirugía está permitida ya a partir de muchos años antes, bueno, de algunos años antes. Y efectivamente, pues ya a partir de los 18 años la cirugía buscaría imitar estéticamente los genitales del sexo al que se desea transitar. A estas operaciones se les suele llamar operaciones de cambio de sexo. Obviamente el sexo no se puede cambiar, es una retórica, ¿verdad? Es como si yo me implanto pelo y lo llamo operación de cambio de edad, ¿verdad? Pues no, o sea, yo me puedo implantar pelo y me puedo, no sé, hacerme un lifting o lo que ustedes quieran, pero eso no cambia mi edad en absoluto. Imita, si queréis, imita otra edad. Bueno, pues también estas operaciones imitan de formas pues más o menos posibilistas lo que está ocurriendo. ¿Cómo no? Voy a interrumpir, pero poco. Imitan mal. Sí. Y en el caso de las mujeres, peor. Es decir, la supuesta operación de cambio de sexo realizada sobre un varón, que consiste en emascularle e implantarle unos pechos de silicona y luego esperar que las progesteronas varias hagan que el pelo, la barba, en el caso de los europeos, porque los orientales que no tienen este problema, digamos, feminizarse es más sencillo que masculinizarse.
En el caso de la supuesta transición, cuando le enseñas las fotos a alguien no se lo cree, porque consiste en la fabricación de órganos no funcionales a partir de tejido muscular real de, por ejemplo, los brazos o las piernas. Y esto es simplemente atroz. Emasculación también, histerectomía, deshacer la vulva e implantar allí 2 trozos de carne no funcionales colgantes que tengan algo que no logran jamás, que es una supuesta apariencia masculina, de carne sacada normalmente del brazo o del muslo. Hay que ver las fotografías para creérselo. Por supuesto, también abrasión de mamas y fuera. La idea que ha llegado a vender gente, le voy a llamar gente, como Antonelli, espero que me disculpe por llamarle gente, no se lo merece, es que todos esos cambios son reversibles. No lo son. No lo son de ninguna manera. Parar el desarrollo hormonal no es reversible, no tiene reversión después. Las hormonas son unos de los principios activos más fuertes que circulan por el organismo y no les puedes hacer cambiar. Para venderte una tiroxina que necesitas, en una farmacia te pueden pedir, vamos, lo increíble. Del servicio Trànsit en Cataluña entraba un niño o niña de 12 años y salía ya con una receta. En la primera consulta, que podía ser de 20 minutos. Estamos asistiendo a uno de los peores momentos de la medicina en la modernidad. Esto que llaman tránsito, insisto, además, es decir, en el caso de los varones es igualmente sangriento, realmente. Pero bueno, un implante de mamas no es lo mismo que arrancarte las que tienes. Una histerectomía, el gísteros está dentro del cuerpo, no está fuera. Su acceso es mucho más difícil. La manera de eliminarlo es mucho más difícil. Fabricar una vulva con tejido escrotal consiste, bueno, es relativamente fácil. Como nuestra alcaldesa es cirujana, se está enterando a la perfe del asunto. Tú insaculas hacia adentro algo y dices que aquello es una vulva y a correr. Y si alguien se lo quiere creer, pues aleluya, aleluya, porque le hace mucho más feliz estar aquí y fuera. Pero colgar del sitio donde has quitado una vulva de verdad y has quitado el saco que es la vagina, colgar algo no funcional que has sacado de aquí, es inimaginable. Inimaginable lo que se está haciendo. Y la necesidad de dilatar permanentemente en el caso de los varones, la necesidad de dilatar las vulvas falsas. Porque tienden a cerrarse, claro. Tienden a cerrarse. Como toda herida. Para el cuerpo es una herida y es necesario diariamente introducir dilatadores que impidan que se cierre esa herida, ¿verdad? Es inimaginable. Sí, la casuística verdaderamente es terrorífica y las fotos que están al alcance de cualquiera son terroríficas. Yo decidí no traerlas casi por no... Venimos de comer y, bueno, para no molestarnos, ¿no? Parecería, ¿verdad?, que una intervención de este tipo cuenta con importantes argumentos a favor o con pruebas científicas sólidas y, sin embargo, no es así. Tan sencillo como esto, tan sencillo como que no es así. Ahí tienen ustedes algunos problemas, pues la falta de grupo control, cuando se realiza la eficacia de la intervención y se valora, ¿verdad? Siempre es necesario que haya un grupo de comparación, un grupo de control, el uso de muestras pequeñas, la falta de valoración de la presencia de otros problemas físicos o mentales previos que pueda tener la persona y también seguimientos muy breves, porque estos problemas son muy fluctuantes, pero son fluctuantes a lo largo de largos periodos de tiempo. Es decir, fluctúan a lo largo de periodos de años y si yo hago un seguimiento solamente de unos meses
o de solamente de 1 año y medio después de la operación de cambio de sexo, ¿verdad? Pues seguramente no voy a poder apreciar hasta qué punto puede haber destransicionadores o personas que se arrepientan de la intervención que se ha hecho. Esto alertó ya a las autoridades médicas, en particular a las autoridades británicas, que estaban contemplando y tenían muchas sospechas de que en la clínica Tavistock estaban ocurriendo cosas auténticamente escandalosas. Ya en el año 2020, hace 4 años, el NICE, National Institute for Care and Excellence, for Health and Care and Excellence, emitió 2 informes, uno relativo a los bloqueadores de la pubertad y otro relativo a las hormonas, en donde claramente señalaba la baja calidad de la evidencia científica de su uso. También una revisión Cochrane, ¿verdad?, que es una institución razonablemente prestigiosa en la realización de metaanálisis, señaló que esta intervención sobre las disforias de género adolescentes, las que están ocurriendo ahora, ¿verdad?, no sobre el grano de arena, recuerden, sino sobre la perla construida alrededor del grano de arena, pues no tenía particular solidez. Y el informe definitivo, el informe demoledor que apareció esta primavera, es el famosísimo informe Cass. Hilary Cass es la doctora de la Universidad de York, que fue presidenta del Real Colegio de Pediatras británico, y el Ministerio de Salud, el National Health Institute, ¿verdad?, de la Unión Soviética, Dios mío, del Reino Unido, ¿verdad?, encargó a la doctora Hilary Cass un informe exhaustivo que la doctora realizó a lo largo de 4 años con todo su equipo de la Universidad de York y que salió esta primavera y que es simplemente demoledor respecto del uso de la terapia afirmativa en la disforia de género. Demoledor, es decir, ha de ser leído por todo el mundo, provocó que inmediatamente en el Reino Unido se prohíba la terapia afirmativa, se cierre la clínica Tavistock. Ya previamente Suecia había prohibido la terapia afirmativa o la había limitado únicamente a ensayos clínicos experimentales, igual que Noruega. Finlandia ha retrocedido y ha prohibido la hormonación de menores de 25 años, no de 18, sino de 25 años. Y finalmente, la última aportación ha sido la francesa, en donde la nueva ley ha reculado respecto de la ley trans que tenían previamente y ahora exige al menos 2 años de seguimiento y ¿verdad?, 2 años de presencia del problema antes de empezar a medicar, ¿verdad?, al individuo. El Senado francés emitió un informe, yo tuve el honor, ¿verdad?, de formar parte del comité, vamos a decir, de expertos internacional que creamos el informe y que acudimos a París para realizar este tipo de trabajo de cara a su ley trans. En el informe del Senado francés se califica la terapia afirmativa como uno de los, abro comillas textualmente, uno de los mayores escándalos éticos en la historia de la medicina. ¿Sí? Lo que se está haciendo con estos menores, con estas menores a las que se las hormona desde los 10 años, a las que se les da testosterona a los 16, etc. ¿Cuáles son los problemas? Voy muy rápidamente por ellos. Bueno, pues en primer lugar, que la transición social, que se creía inocua, qué problema hay en cambiar el peinado, qué problema hay en cambiar el nombre o tal, pues no es tan inocua, ¿no? Se sabe que cuando no hay tal transición social, los problemas de disforia de género en los niños fluctúan, los niños pasan por fases, bueno, son cambiantes, mientras que por el contrario, la transición social actúa de hecho como un tratamiento psicosocial que dificulta que el niño posteriormente se baje del tren, por así decirlo, que dificulta, que compromete vitalmente, ¿verdad? Si ya tu nombre nuevo está en las listas del colegio y ya todo el mundo te trata con los nuevos pronombres, etcétera, te ves ya vitalmente comprometido y las cifras de cambio, de desistimiento en la transición social son mucho más bajas que las cifras que hay cuando sencillamente se toma esto como una fase, una etapa de los niños, no se les da mayor importancia, ¿verdad? Y no se considera algo que solemnemente ha ocurrido, que ya no tenemos una hija sino un hijo o viceversa. Otro segundo problema
es que no está nada claro que la terapia afirmativa mejore la salud mental de los jóvenes. Uno de los momentos más terroríficos que tienen que abordar las familias que se ven envueltas en estos problemas es cuando el médico les dice que deben elegir entre tener un hijo trans o una hija muerta. Es decir, se ha difundido en las redes sociales, en los conocimientos, digamos, médicos, pero médicos, conocimientos no bien fundamentados, la idea de que no afirmar el deseo de transicionar de sexo en los menores aumenta muy significativamente las tasas de suicidio en los menores. Y esto hay que decirlo claramente, es falso. Es simplemente falso, no está apoyado en ningún dato. Efectivamente, las tasas de suicidio en los menores que tienen estos problemas no son insignificantes como en la población, digamos, igualada de la misma edad, sino que a lo mejor alcanzan un 0,0 algo %, pero no mejoran con la transición social o la transición biológica con los bloqueadores y las hormonas, y tampoco son diferentes de las que aparecen en cualquier otro problema propio de la adolescencia, depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad?, u otros muchos problemas. Es decir, no es verdad que afirmar a los menores en sus problemas, en su cambio de género, reduzca las tasas de suicidio. También desconocemos cuántos desistidores y destransicionadores hay. Los datos oficiales nos dicen que son muy pocos, pero los propios registros de los casos son muy defectuosos, hasta el punto de que muchas personas que destransicionan rompen la conexión que tenían con la unidad médica y dejan de acudir a las reuniones, y ese caso sencillamente figura como mortalidad experimental, o sea, como un caso que se dio de baja, ¿verdad?, en la base de datos. Por ejemplo, en el Reino Unido ocurre que se les da un nuevo número de seguridad social, lo cual impide que haya continuidad en su historial médico respecto del historial médico que tenían previo a la transición. Es decir, hay 1000 anomalías, 1000 irregularidades que nos hacen desconfiar de que las tasas de destransición y de desistimiento sean tan pequeñas como parece. Se sabe que la destransición aparece sobre todo al cabo de 6, 8, incluso 10 años del comienzo de la transición, con lo cual ahora en 2024, estarán empezando a aparecer los destransicionadores que empezaron en 2014, en 2016 o en 2018, ¿sí? No están claros también, este es un tema estrictamente médico, los efectos que el consumo crónico de hormonas, de bloqueadores de la pubertad y de hormonas cruzadas tienen en la salud cardiovascular y especialmente en la densidad ósea. Deban entender ustedes que cuando un joven, una chica de 13 años comienza a hormonarse, se va a hormonar indefinidamente para el resto de su vida. Todos los días de su vida va a tomar hormonas, ¿verdad?, del sexo hacia el que desea transitar. Y esto efectivamente, pues cada vez más datos indican que tiene efectos secundarios sobre la salud general del individuo. Y otro dato muy importante es que las disforias de género adolescentes, se sabe que cuando no son tratadas mediante estos enfoques farmacoquirúrgicos, se superan la mayoría de las veces, pues se superan en un 80% de las veces con el paso de las adolescencias. Todos sabemos las etapas convulsas y problemáticas y los atascos en la adolescencia, en la actualidad más que nunca. Y sin embargo, una vez que inicias la terapia afirmativa, una vez que te metes en el tren de la terapia afirmativa, cada paso te compromete cada vez más y te aboca de forma irreversible al siguiente, con lo cual es muy difícil, ¿verdad? Los datos son muy escasos de aquellos jóvenes que se bajan de ese tren. Se dice que en ocasiones los bloqueadores de la pubertad, la detención de la pubertad, se hace para dar tiempo a que la persona, el chico o la chica, se decida si quiere transitar o no. Pero cuando no damos los bloqueadores, el chico o la chica decide cambiar o no cambiar, pues en un 80% de las veces
desiste de sus intentos de cambiar y en un 20%, sin embargo, se mantiene en sus intentos. Pero cuando damos bloqueadores, el 98% de los individuos se mantienen en su decisión de cambiar de sexo. No parece una forma de darte tiempo, vamos a darle a la pausa en el vídeo, ¿verdad?, para darte tiempo a que te lo pienses, sino que parece un procedimiento que te ratifica y te compromete vitalmente en que sigas el resto de procesos relativos con estas cuestiones. Pues bien, ¿qué cabe hacer sobre la psicología? Voy muy atrasado respecto de del tiempo que quería, ¿eh? Voy a ir un poquitín más rápido. Me voy a poner por 1,5, cuando vemos en los vídeos por 1,5. Pues bien, contra esta visión médica se presenta una visión psicológica que distingue entre la forma y la función de la disforia de género, bueno, de las conductas en general, ¿no? Y en donde las conductas no se definen por su descripción formalista, sino que se definen por la función que están cumpliendo en la vida de los individuos. Es decir, dos personas pueden decir la misma frase, dos personas pueden decir me voy a suicidar, ¿de acuerdo? Y una de ellas puede estar diciéndolo pues porque está superada por problemas que no es capaz de abordar, que le parecen invencibles, que está completamente desesperanzada, etc. Y otra de ellas puede decir las mismas palabras, la misma frase, pues porque su pareja le ha dicho que se va a separar y quiere conseguir que su pareja no se separe de ella. Es decir, la conducta no se evalúa por su forma descriptiva, fisicalista, sino por la función que está cumpliendo en la vida de cada individuo. Y así nos encontramos con tres casos, que yo los he puesto ahí porque son significativos y representativos de lo que está ocurriendo en la práctica clínica. Carlitos tiene 6 años, ha recibido un curso, pues no sé, de Crisalis en su escuela, donde le han dicho que cada niño tiene que aprender a autodeterminar su sexo, que si le gusta, que si viendo películas de Disney se siente más atraído por la princesa que por el galán, ¿verdad?, que por el héroe, a lo mejor es que es una niña y no lo sabe, etc. Y este niño, Carlitos, esa noche, cenando en casa, dice, siento que soy una niña. Ainhoa, otra chica, 15 años, ¿verdad? Pues ha tenido una adolescencia conflictiva, a lo mejor le vino la menstruación o se desarrolló particularmente temprano, ha tenido malas experiencias en sus primeras experiencias sexuales, no le gusta la etapa que está empezando, odia la menstruación, odia el desarrollo de los pechos, cosas absolutamente normales en la adolescencia, ¿verdad? Y le han contado, lo ha visto en las redes sociales, lo ha visto en TikTok, etcétera, que la pubertad es opcional. Puberty is optional, esto es un eslogan. Nadie tiene por qué pasar la pubertad si no quiere pasarla, ¿no? Y que se puede escapar de esa vida femenina que ella adelanta y que no parece que vaya a gustarle, sencillamente convirtiéndose en varón. Y Ainhoa dice, siento que soy un chico. Y por último, don Ramón. Don Ramón tiene 55 años, toda la vida ha sido un empleado de banca impecable que funciona a la perfección. Pero a los 55 años descubre pues, que le resulta excitante, le resulta apasionante, tiene un morbo especial, ¿verdad?, una emoción especial, vestirse de mujer, casi vestirse de lo que es una caricatura de mujer, me refiero, tacones de, yo qué sé, de 20 centímetros o pelucas, muy llamativo, bueno, lo que fuera, ¿no? Y que empieza a exigir, ¿verdad?, su derecho a hacerlo y que se le considere, ¿verdad?, una mujer a todos los efectos. Los tres dicen la misma frase. Siento que soy una niña, o siento que soy un chico, siento que soy una mujer, la misma frase, o me identifico como, ¿verdad?, si han leído, se manejan las redes sociales, dirán me identifico como, pero que digan la misma frase no quiere decir en absoluto que sea el mismo problema. Para la medicina sí, que lo aborda desde un punto de vista descriptivo fisicalista. Parecería que a Carlitos, a Ainhoa y a Ramón le está pasando lo mismo, tienen la misma avería mental que está provocando, ¿verdad?, eso. Pero para un psicólogo estamos ante fenómenos completamente diferentes que habrá que analizar individualmente. Y a lo mejor lo que le pasa a Ainhoa, con 15 años, se parece mucho menos a lo que le pasa a don Ramón
que a lo que le pasó a la madre de Ainhoa cuando tuvo anorexia nerviosa hace 30 años. ¿Sí? Cuando la madre de Ainhoa hace 20 años, por ejemplo, o 30 años, pasó una etapa de anorexia nerviosa, porque también la adolescencia femenina provocó problemas de colapso, etcétera. Quizá, aunque las formas sean muy diferentes, las de Ainhoa y las de su madre, a lo mejor el problema, la función del problema que estaba teniendo eran diferentes. Es este análisis funcional el que es necesario hacer cuando nos enfrentamos a casos de este tipo, que será siempre un análisis individual. No me voy a extender, porque ustedes lo saben mejor que yo, los terribles atascos en donde está atrapada la adolescencia femenina en la actualidad. Una adolescencia terriblemente hostil en las redes sociales, en una necesidad enfermiza, obsesiva, de tener éxito social a través de las redes sociales, de ser especial, única, diferente, inclasificable, irrepetible, transgresora. Redes sociales que funcionan según el principio darwinista de la supervivencia del más especial, de la supervivencia del más imprevisible, del más extravagante. Es ahí como se consigue el éxito social. También adolescencia femenina que está atascada por la presencia del porno, ¿no? Y en donde la chica quiere complacer, pero no quiere complacer. O sea que está muy interesada, ¿verdad? Faltaría más en tener éxito social, en ser la más atractiva, en ser la que más atraiga, quiere complacer, faltaría más, pero al mismo tiempo de ninguna manera quiere complacer, si complacer es lo que sus compañeros de pupitre, el pupitre de al lado, están mirando entre risotadas, excitadas y gamberras, ¿verdad?, en los móviles, ¿no? Ahí hay unas ambigüedades, unos atascos ambiguos entre una tendencia y su contraria, que se sabe permanentemente en psicología que son terriblemente neurotizantes y que son muy propios de la adolescencia femenina, no tanto de la masculina, que tiene sus otras miserias, pero no tiene esta miseria de buscar al mismo tiempo una cosa y su contraria, ¿verdad? Que en la actualidad está ocurriendo más que nunca. Hay que entender, esta me la voy a saltar, ¿vale? Y voy a pasar ya a esta parte final. Sí. Entonces, ¿qué cabe hacer ante estas cuestiones? Bueno, ¿qué cabe hacer ante la disforia de género? Bueno, pues cabe hacer lo que los psicólogos hacemos ante todo malestar emocional, ante cualquier persona que nos consulta un malestar emocional porque se encuentra mal. Esto no es patologizar. Yo no trabajo con la idea de enfermedad. Esto no es una enfermedad de ninguna manera. Esto es atender a una persona que sufre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues escuchamos, faltaría más, escuchamos a la persona, interpretamos lo que nos dice a la luz de nuestra formación académica. La persona nos va a contar su sufrimiento y a su vez nos va a dar su interpretación de él que vio ayer en las redes sociales. Y a lo mejor su interpretación no es la correcta a la luz de lo que nosotros hemos estudiado, a la luz de nuestra formación como psicólogos. Analizamos funcionalmente el problema, evaluamos, exploramos, clarificamos, preguntamos, valoramos y sopesamos las ideas que nos cuenta la persona, validamos su sufrimiento, por supuesto que sí, nadie se lo va a discutir, su sufrimiento, pero quizá convengamos en la necesidad de proponerle otras ideas, otras formas de ver qué es lo que le está ocurriendo, de proponerle otras lecturas, por ejemplo, otros puntos de vista. ¿Sí? Somos prudentes, pues como comentaba antes Amelia, el 87-85% de las chicas que consultan el Survey Transit salen de la primera consulta con la receta de hormonas en la mano, recetas que tomarán el resto de su vida. Y la primera consulta ya salen con la receta de hormonas en la mano, bueno, pues parecería prudente, ¿verdad? Mantener una espera atenta, una observación atenta. Todos sabemos que en la adolescencia una semana son 10 años y esperar un día es esperar un mes, pero bueno, vale, la urgencia de la adolescencia todos la conocemos y se aprende a tolerarla a base de tolerarla y a base de entrenarse a esperar, ¿verdad? Y estableceremos con la persona una relación terapéutica significativa, una relación terapéutica que no es ni una relación entre iguales,
Esto es importante. Algunas escuelas psicológicas dicen, no, yo solo soy otra persona, exactamente igual que mi cliente que me consulta, yo no sé más que ella, yo solo soy otra persona, soy igual que ella a todos los efectos. No. O sea, y si es verdad, ¿no deberías cobrarle? Sí, claro, si eres solamente otra persona más, que no sabes más porque todo su conocimiento está ahí, no deberías cobrarle. No, por supuesto que no es una relación entre iguales, es una relación entre una persona que asesora, que orienta, que guía, ¿verdad?, que tiene más conocimientos que la persona que le consulta, pero tampoco es una relación entre un vendedor y un comprador, ¿sí? Tampoco es una relación comercial en donde yo te voy a vender estas hormonas, te voy a vender este tratamiento, etcétera. Estoy muy interesado, ¿verdad?, en que firmes para obtener este tipo de cosas. Adaptaremos nuestro proceder a la persona, no adaptaremos a la persona al procedimiento. Es decir, yo no tendré una hoja en la mano con 10 casillas para poner marcas, 10 marcas, esto que se llaman tick boxes, ¿verdad?, de poner marcas, y entonces haré 10 preguntas al individuo y pondré tal, y luego contaré y diré 7. Pues entonces sí, a partir de 6 tienes que medicarte. O sea, no adaptaré a la persona a 10 frases hechas, sino que adaptaré mi proceder como psicólogo a la persona. Sí, seré yo el que me ajuste a lo que verdaderamente le está ocurriendo, a sus circunstancias individuales peculiares en cada caso, asumiendo la responsabilidad que tenemos. ¿Y qué nos vamos a encontrar si actuamos de esta manera? Bueno, pues nos vamos a encontrar muchísimas cosas, porque la terapia exploratoria no es una terapia de talla única, ¿de acuerdo? No es una horma en la que todo el mundo va a encajar. Como la cama de Procrusto, y se le recortará más o menos según encaje, ¿verdad?, en la horma en la que queremos meterle, sino que es una terapia abierta al resultado y vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Nos encontraremos, por ejemplo, entre muchas posibilidades, estereotipos sexistas interiorizados con los que la persona no encaja. Nos encontramos chicas pues a las que no les gusta llevar faldas o el pelo largo, o que no les gusta la ropa ajustada. Que las miren. Que las miren, claro, faltaría más por la mirada agresiva o por la mirada hostil que reciben, y que les pueden gustar llevar ropa holgada o chándals o pelo corto, y es absolutamente, faltaría más. Eso no las hace hombres, eso no las hace varones, eso no las deja de hacer que sean mujeres, ¿no? Nos encontraremos también con muchísimas personas que simplemente no asumen su homosexualidad. No asumen su homosexualidad. En Tavistock, la clínica esta londinense a la que me referí antes, alrededor del 80% de las personas que consultaban eran chicas lesbianas a las que se las iba a intervenir para convertirlas en chicos heterosexuales, y chicos gays a los que se les iba a intervenir para convertirlos en chicas heterosexuales. Díganme ustedes si eso no es terapia de conversión. Díganme ustedes si eso no es terapia de conversión de la homosexualidad, ¿verdad? Que la terapia de conversión que está completamente, y con razón, demonizada por ser carente de principios éticos y atenta, que faltaría más si lo está, la terapia de conversión clásica, de aparear descargas eléctricas a imágenes homosexuales, etcétera. Pero díganme ustedes si esta terapia no es también una forma de terapia de conversión de la homosexualidad. Peor. Sí, nos encontraremos con jóvenes que siempre, toda la vida, tuvieron problemas de extrañeza, de ser peculiares, problemas relacionales. Esto que se agrupa bajo otro término también que a mí tampoco me gusta, que es el espectro autista, que es otro paraguas impreciso y que es un cajón desastre y que se utiliza también de forma muy connotativa hoy en día, ¿verdad? Pues nos encontraremos con estos casos, con pasiones adolescentes efímeras, cosas de las que el joven está absolutísimamente convencido hoy y dentro de un mes ni se le pasa por la cabeza pensarlo, porque todos hemos sido adolescentes y lo sabemos. Formas de canalizar bloqueos y ansiedades ante la vida adulta que se inicia. Qué duda cabe que los retos que la aparición del sexo impone en la adolescencia pueden provocar ansiedad, pueden provocar inquietudes y bloqueos que pueden canalizar a través de esta forma. Errores oídos en la escuela, si en las escuelas les han mentido, si en las escuelas han recibido talleres donde les han dicho que el sexo se puede elegir,
que el sexo es una variable individual, que cada uno escoge libremente porque le apetece, que es un acto además de libertad y de empoderamiento, decidir de qué sexo es una persona, etcétera, y nadie te lo puede discutir una vez que tú lo afirmas, bueno, pues también es posible que dé lugar a estos problemas. Pura influencia social. La doctora Littman ha hecho estudios muy precisos de cómo, pues, tras un cursillo dado en un instituto por una entidad transactivista, nos encontramos que en los siguientes 15 días, pues hay 20 chicas, 25 chicas que se declaran transexuales o que se declaran transgénero, o que en un grupo de 6 amigas, pues 4 de ellas deciden la misma noche y con la misma carta que se han bajado de internet contar a sus padres que han descubierto que son chicos y que quieren iniciar la transición. Y también nos encontraremos un fenómeno que siempre nos viene muy bien a los psicólogos, que es gente que mejora y no sabemos por qué. Gente que sencillamente, al cabo de la conversación, de la charla y demás, mejora y no sabemos por qué. Y atención, porque si tras probar todas estas posibilidades, es decir, si tras intentar la terapia exploratoria llegamos a un individuo que es mayor de edad, que es adulto, que no se ha podido beneficiar de toda la terapia exploratoria que hemos hecho antes, particularmente si la alternativa es despedirle diciéndole, mira, lo siento, ya no sabemos qué más hacer contigo, te vas a fastidiar y no tenemos más que hacer contigo, bueno, ahí entonces, de forma excepcional, sí podría tener sentido aplicar algún tipo de intervención médico-afirmativa, insisto, siempre como última posibilidad y siempre con mayores de edad, nunca con menores de edad. Sabemos que este tipo de terapias médico-afirmativas tampoco tienen una gran eficacia, pero bueno, si la alternativa es decirle, mira, lo siento, vete, no tenemos ya más que ofrecerte, bueno, y él pide ser tratado de esta forma, yo no tendría quizá argumentos para negarme y no dárselos. Y esto es lo que yo quería contarles, y sí me gustaría, si es posible, tener aunque sea unos 5 minutos o 10 minutos para escuchar sus opiniones. Tenemos un poco más. Muchas gracias. Venga, lo que sea, estupendo. Vamos a aguantar tiempo. Sí, A ver, a medio camino de después de aquellas clases de filosofía analítica directamente y antes del prólogo de vuestro libro, yo durante un largo tiempo, Alicia Millares, que me parece que también está por aquí arriba, se ha ido a las alturas, tuvimos un larguísimo seminario con Emilce Dio Blechmar, larguísimo. A la sazón, Emilce Dio, que era psicóloga psicoanalista, Emilce era la única persona que en España trataba los problemas de las infancias transexuales. Y nos dio una larguísima sesión, yo creo que fueron 5 horas, no estuvo mal, sobre cómo era, por qué se producía y donde veías incluso las insuficiencias teóricas que había detrás del tratamiento. Pero no es de eso, de las insuficiencias a lo que quiero hablar, sino de la cantidad, los números. Emilce decía, este es un problema que se suele presentar en niños varones entre los 9 y los 12 años. Del 98% de las personas que llegan a mi consulta son niños varones. Ahora resulta que las cantidades están invertidas. La mayor parte de las personas que acuden a estos centros son niñas. Y lo que hay que preguntarse es, por las razones que antes llevaban a los niños ahí, ¿son las mismas razones que llevan a las niñas ahí o son razones distintas que tienen que ser enfocadas de un modo distinto? Es evidente que la idea de que todo se cura con agua caliente, como hacía en el Gil de Blas, un doctor que se hacía famosísimo, que era sangría o agua caliente. Solo había 2 curas para todo. Que no, lo que sea que se le pusiera delante, o sangría o agua caliente. Pues ni sangría ni agua caliente, tienes que escuchar lo que hay aquí. ¿Qué es lo peor de nuestra ley? No exige escucha. Y no te digo ya si te trasladas de edad,
y te enfrentas a un sector que no tiene nada que ver con esto, no tiene problemas adolescentes, sino que tiene de 58 a 65 años y ganas de disfrutar en la vida de Dios sabe qué cree que se le olvidó en el transcurso de ella. Que es otro acaso, que antes se llamaban parafilias y ahora se llaman derechos humanos. Para que lo vayan aprendiendo. Vale. Entonces, estamos ante un contexto muy complejo porque los que han hecho la ley han sido aconsejados no por las niñas mayoritarias ahora en esas terapias, ni por los niños, sino por estos últimos, que han sido el grupo de opinión que ha lanzado adelante este delirio, no merece otro nombre, y que sin embargo necesitan que por la puerta esté entrando un constante acarreo de criaturas para con él seguir validando su posición hegemónica en la política y en la sociedad, como conductores del proceso. Para que 4 tipos, 5, 26, 34, yo qué sé. Esta mañana Ángeles nos habló de dónde sacan el dinero, de solo una parte y sacan bastante. Lo pasen bien, estamos arriesgando a la infancia directamente. Yo tengo buenas y malas noticias. Bien. Las buenas noticias, de verdad, ¿se me oye? Sí. Sí. Las buenas noticias, de verdad, créanme, es el informe CAS. El informe CAS ha sido el desembarco en Normandía. Es decir, la guerra ya está ganada. Tardará más o menos en terminarse y seguirá habiendo víctimas. Pero el informe CAS es demoledor y está cambiando las políticas en todos los países europeos, porque es que los datos que presenta no admiten vuelta de hoja, habría que ser muy cínico, ¿verdad?, para no aceptar una evidencia tan fuerte. Seguramente España, que todavía el año pasado aprobó una ley que obliga al tratamiento que se está prohibiendo en los países europeos, será de los últimos que retrocedamos, ¿verdad? Pero en los aspectos, digamos, de tratamiento clínico, el informe CAS es el desembarco de Normandía, o sea, lo ha cambiado todo y lo va a cambiar. Otra cosa diferente sea la consideración de que el sexo es una variable psicológica que cada uno libremente puede elegir. Y ahí las noticias ya no son tan buenas. En la ley alemana recientemente aprobada, yo creo que no hará más de un mes, a lo mejor 2 meses, los padres pueden inscribir en el registro civil al bebé recién nacido con el sexo que los padres deseen. ¿Sí? Y durante los 5 primeros años pueden cambiar ese sexo según los padres vayan entendiendo. A partir de los 5 años ya se debe escuchar la opinión del niño. A partir de los 5 años, hablamos de una edad de niños que creen que si dejan un diente debajo de una almohada, esa noche vendrá un ratón con un caramelo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya hay que escucharles. Pero en el momento de la inscripción en el registro civil del recién nacido, los padres podrán inscribirlo con el sexo que los padres decidan, ¿no? Es decir, en lo que son los aspectos administrativo-burocráticos, vamos malamente. En lo que son los aspectos médicos, psicológicos, etcétera, yo ahí soy más optimista respecto de lo que está pasando. Maite. Buenas tardes y despertadas tardes. Has mencionado en un momento determinado los trastornos de la conducta alimentaria. Yo he visto algún estudio sobre la prevalencia, muy cortitos, muy pocos, muy breves, sobre la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en personas con disforia de género. Pero lo que no he visto nunca, o no he encontrado yo ninguno, y no sé si existe, es la relación que puede haber o la sustitución que se ha dado, o si existe alguna presunción de sustitución entre la prevalencia que había
de trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia, en adolescentes, mujeres, jóvenes, que no olvidemos que tenía un enorme componente social, de manera de demostrar un control sobre el propio cuerpo y sobre la negación del desarrollo sexual que te expone a una vivencia muy violenta, porque es así, y si no ha habido una cierta sustitución por la disforia de género. Y si eso, si hay algún estudio, si se está valorando, si... Sí, eso es completamente razonable lo que dices. Vamos a ver, desde finales del siglo XIX, observamos oleadas de trastornos que, teniendo formas muy diferentes, se ceban sobre un mismo perfil epidemiológico, chicas, adolescentes, etcétera, y que se presentan en oleadas. Esto no es geométricamente perfecto y tal, pero la histeria freudiana en 1890 hasta 1910, los problemas de personalidad múltiple en 1920, 30, 40, 50, la personalidad borderline, los problemas de personalidad límite, 1970-80, el boom de la anorexia nerviosa restrictiva en el año 2000 y el boom de la disforia de género, ¿verdad?, en la actualidad. Son problemas formalmente diferentes. Aquí es muy importante recordar esa distinción que presenté entre la descripción formal de una conducta física descriptiva de la conducta y la función que está cumpliendo. Son problemas formalmente diferentes, pero que quizá están cumpliendo en todos los casos la misma función. Y es una función compleja, enrevesada, ¿verdad?, que tiene que ver pues con la irrupción de ser princesitas, niñas princesitas de papá, que de pronto ingresan en una adolescencia hostil, violenta, con una sexualidad violenta, la mirada del otro, en donde por un lado quieren jugar a ese juego, pero no quieren jugar a ese juego, en donde ese carácter intrínsecamente contradictorio es fundamental para entender el desarrollo neurótico. Siempre que aparece un trastorno de estos, dicen los médicos, estoy aquí hablando de los médicos y los psicólogos, no hay ningún afán aquí gremialista, dicen los médicos y los psicólogos, no, el problema existió siempre, solo es que ahora por primera vez aflora, ¿verdad? Pero claro, cuando 20 años después el problema desciende, ¿cómo lo explican? ¿No? Yo viví el boom de la anorexia de hace 20 años, lo viví en mis aulas. Yo hablé con infinidad de chicas, ¿verdad?, hace 20 años, ¿no? Y decían, no, siempre la hubo, lo que pasa es que únicamente ahora se hace pública. Ya, pero es que ahora las cifras han descendido mucho, no han llegado a desaparecer, pero han descendido mucho. ¿Cómo explicas si siempre la hubo? Y ahora con la disforia de género se está diciendo lo mismo, siempre la hubo, solamente que ahora está apareciendo esto. Pues dentro de 10 años va a empezar a bajar la tasa y a ver cómo lo explican. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Es que no lo estaba oyendo. Sí. Muchísimas gracias. Bienvenido. Quería haber estado hablando un ratillo contigo, pero ahora lo haré en privado. A ver, voy a hablar no solo en nombre propio, sino también en nombre de las terapeutas que trabajamos en Amanda, que tú también lo haces, claro. Y quiero trasladaros que independientemente del análisis que hagamos aquí, la realidad del caso a caso es absolutamente pavoroso. O sea, el grado de sufrimiento que las niñas y sus familias están viviendo no se puede aceptar si en paralelo vemos como compañeros tuyos y míos y médicos, corporaciones científicas, colegios profesionales, no han plantado cara a esto que estamos haciendo. Porque es que, a ver, una niña, él hablaba de Estados Unidos, pero es que en España, en cualquier lugar de España, de cualquier comunidad autónoma, una niña va a su pediatra, que tiene 12 años, y el pediatra dice, no sé, porque esto no sé, y la manda a la unidad de salud mental pública, y a los 10 minutos de una entrevista, estos son casos que yo he visto y con los que yo trabajo todos los días, a los 10 minutos el psiquiatra les dice a los padres, es que su hija la tenemos que empezar a hormonar.
yo, de verdad, o sea, si esto no es ya no digo ya, es que no quiero decir ni siquiera una palabra que se corresponda con nada que podamos entender, es que me parece un disloque, me parece un disparate, me parece una dejación, me parece una inmoralidad que podamos hacer esto. O sea, yo no quiero, ni siquiera lo puedo llevar al terreno profesional, es que lo quiero llevar al terreno de por qué estamos mirando para otro lado. ¿Cómo podemos hacer esto? No sé si me parece que era Ángeles esta mañana que hablaba de decencia. O sea, es que esto es indecente. Porque es que estas niñas, yo veo niñas, yo no he visto niños, los niños igual, claro, los que haya, que ya sé que son muchísimo menos. No lo podemos permitir como sociedad. Nos ha costado un trabajo. O sea, yo he tenido un grupo de trabajo con Marino, con la Sociedad Española de Psicología Forense, que soy de la Junta Directiva. Hemos presentado unas enmiendas que se las han pasado por donde ya sabemos que se las han pasado. Hemos forzado ir a unas comparecencias. Bueno, da igual porque el colegio, el Consejo de la Psicología, no voy a hablar de los médicos, voy a hablar de lo nuestro, porque tanto Errasti como yo somos psicólogos, supongo que habrá más en la sala. El Consejo de la Psicología, nosotras estamos hartas estamos, digo porque somos mayoría mujeres, las compañeras de Amanda, de mandar y de ir y de explicarle al Consejo que no puede ser, que es que esto no obedece a ningún criterio que sea refutable ni que se corresponda con nada que tenga que ver con lo que hemos estudiado, con lo que dice nuestra ciencia, ni la evidencia, ni el buen hacer, ni la deontología, porque ya es que esto es un tema de deontología. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. El Consejo de la Psicología está haciendo formación en terapia afirmativa para que nuestros compañeros hagan lo que obviamente no deben de hacer con los niños y con las niñas. O sea, verdaderamente es muy doloroso. Y es una situación, yo creo que es de las cosas más increíbles que podamos estar viviendo, porque va pasando y mientras tú dices, pero ¿cuántos niños y cuántas niñas? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántas niñas? ¿A cuántas? Lo voy a decir de una manera brutal. No lo quiero decir, no me sale así. Pero ¿a cuántas nos vamos a cargar de verdad? ¿A qué vamos a esperar para que el informe se lo lean los profesionales? Yo ya, de verdad, estoy hablando, podía hablar de otros ámbitos que me duelen casi igual, pero desde el ámbito de la deontología profesional, ¿por qué no estamos plantados todos los profesionales? Y luego cuando te critican que vayas a un medio, vamos a decir de derechas, a contar esto, porque es de derechas. Entonces no deberías ir, si te llaman del ABC o si te llaman de lo que sea, no deberías ir, porque es un medio de derechas. Pues no, mira, lo siento, pero yo si puedo poner un grano de arena para evitar seguir cargándonos a gente, como decía la compañera, pues lo haré, sean o no sean los medios de derechas, ¿no? Hay un aspecto fundamental, un minuto solo, de verdad, que no lo podemos ignorar, aunque sea muy políticamente incorrecto hablarlo, y es la cobardía de los profesionales que están perfectamente bien asentados. Nadie quiere meterse en líos. ¿Para qué te vas? ¿Qué necesidad tienes de meterte en líos? ¿No? Estos jóvenes, estas chicas que sufren, les ha caído la mayor desgracia del mundo, que es haberse convertido en armas políticas. Haber caído en las garras de las luchas culturales y de las luchas políticas. Eso no le pasa a la gente diabética y no le pasa, yo que sé, a los tímidos y no le pasa a los que tienen agorafobia. Pero sí le está pasando a la gente que tiene disforia de género. Y entonces, desde ambos lados se disparan, se arrojan el sufrimiento de los menores como un arma arrojadiza, y han conseguido demonizar ciertas etiquetas ante las que la gente responde de forma pavloviana. LGTBI, transfobia, palabras claras, absolutamente marcadas, ante las que la gente tiene auténtico pánico que se las puedan aplicar a ellos, ¿no? Nosotros hablamos en ocasiones de la transfobofobia, es decir, del miedo a que te llamen transfobo. El miedo a que te llamen transfobo, como una motivación que explica por qué está todo el mundo callado ante la evidencia de que la Tierra es redonda. Y sin embargo, todo el mundo está asintiendo ante los que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Está todo el mundo callado. A mí no me cabe en la cabeza. Hola, José. Enhorabuena por la ponencia, por clarificadora. Mi pregunta creo que ya está hecha y ya está respondida porque iba al hilo de lo que comentaba la compañera. Te la voy a volver a hacer a ver si es posible una respuesta más concreta.
A mí me escandaliza también lo que ustedes están comentando, que no ha habido denuncia pública, no tanto de los profesionales, que también, sino de los colegios médicos. Y a ti como psicólogo, te pregunto por el Colegio de Psicología. En mi imaginario, la respuesta es que está la ley Mordaza. Tienen una multa importante, pero además tienen la inhabilitación. ¿Es esa la razón o también desde el corporativismo es cobardía? Sí, yo estoy en la universidad y tenemos poco contacto con los colegios, pero mi idea general es que, por un lado, los profesionales son, insisto, y de todas las profesiones, y yo el primero, a lo mejor si yo no tuviera un trabajo estable y no fuera funcionario y mi trabajo no estuviera asegurado, a lo mejor no estaba aquí hablando con esta claridad. O sea, no quiero hacer ningún juicio moral, pero la gente no quiere problemas. La gente no quiere líos en la facultad. ¿Cómo te has metido en ese lío, hombre? Pero tú estás loco. Vaya. O sea, todo el mundo te da la razón en privado, charlando por los pasillos, y te dicen, bueno, menudo lío te has metido, etcétera, ¿no? Y luego está el caso, efectivamente, de que algunos profesionales valientes que se atreven a tener un comportamiento ético, deontológico, bueno, pues se arriesgan a multas muy gordas. Todos conocemos también el caso de Carola López Moya, ¿verdad? Una psicóloga andaluza, que ni siquiera por su práctica, porque no fue por un motivo de que ella en su práctica aplicara terapias exploratorias, sino simplemente porque puso unos tuits, ¿verdad?, donde defendía las terapias exploratorias y criticaba las terapias afirmativas, pues fue denunciada pues, por alguna asociación transactivista y... ¿Por cuál? Dime, no sé cuál es. Ata Andalucía. Sí. Efectivamente, que quede dicho, Ata Andalucía de Cambrollé, no recordaba el nombre, sinceramente, ¿no? Y aunque finalmente el caso quedó en nada, eso no lo quitó para un calvario judicial, una amenaza de una multa, ya no recuerdo si era de 150.000 euros, de 5 años de inhabilitación profesional, bueno, o sea, para obtener un programa muy serio, ¿no? Entonces, bueno, se juntan las dos cosas y pasa lo que pasa. Y perdieron, sí, perdieron. Sí, ya digo que no se falló contra ella, lo cual no quita para que pasara unos meses verdaderamente mal. Yo creo que Ibáñez. Sí. Sí, bueno, era a propósito de lo que hablabas de los profesionales, ¿no? Claro, nos preguntamos por qué las profesionales no reflexionan sobre esto. ¿Qué pasa? Que siendo un gremio tan crítico, ¿no?, que está continuamente actualizándose, ¿cómo es posible que ante un problema como este, digamos, esas actualizaciones se queden donde se quedan, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y, claro, preguntándome el por qué, digamos, yo creo que hay una parte de obediencia de vida muy importante. Es decir, junto con ese miedo a que, digamos, me multen o que, ¿vale? Pero lo de la obediencia de vida yo creo que es algo importante. O sea, si realmente hay una ley, y yo creo que para mí ha sido lo decisivo, es decir, porque antes de la ley, pues había una, digamos, había una apertura de opiniones, había una disparidad, se estaba, bueno, era un elemento más que aparecía, ¿verdad?, entre las personas que podían acudir a una consulta, ¿no? Y esto desde lo público, eso es algo muy importante, ¿no? Pero yo creo que desde la ley yo creo que ha habido un cambio significativo, y esto me lleva a lo que esta mañana comentaba Ángeles Álvarez, ¿no?, como toda la normativa, ¿no?, que ha sido, en la que se ha ido modificando y se ha ido introduciendo todo el concepto, la ideología trans, hace que realmente eso sí que va conformando el cuerpo
Eso sí que va conformando el cuerpo. Y entonces está haciendo, es que es lo que hay. Pero es que incluso con profesionales que son experimentadas, etcétera, la sorpresa es que, bueno, es que ahora se ha descubierto que esto es así. O sea, se ha pasado a que hay como una, digamos, una conciencia, ya una conclusión de que efectivamente ahora estamos en un momento de apertura social que han cambiado las cosas total y absolutamente, ¿no? Entonces, claro, porque es todo, efectivamente, está artefactado todo, ideológicamente, ¿no? Porque incluso el diagnóstico de disforia de género, es decir, pues si esto se ha despatologizado, entonces, ¿por qué? Sí, perdona. Si se ha despatologizado, bueno, ahora ¿hacia dónde vamos? Claro, se ha incluido tanto en Estados Unidos, en los servicios privados, en las aseguradoras y también en Europa, claro, se hace una trampa. Porque no, claro, es que hay una disforia de género realmente y eso obliga entonces a que vayas a un servicio médico, a que pidas una ayuda y a que por lo tanto se te medique o se te haga lo que sea, ¿no? Entonces, claro, a mí hay una cosa esto sobre todo es el tema de la ley para mí ha sido decisiva para que en el sistema sanitario público esto se haya llevado a un extremo tal que es ahora mismo el médico, el pediatra, no un equipo específico de personas especializadas que estaban trabajando en este tema y que frenaban, etcétera. No, ahora es el pediatra, la pediatra, la que decide esto, la que hace que ese niño o esa niña salga con una tal. Y entonces, claro, tiene que ver con esta impregnación normativa, yo creo, con todo esto, ¿verdad? Cuidado que la decisión acerca del tratamiento sanitario de estos fenómenos depende más de leyes autonómicas que de la ley estatal central, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, hemos asistido en estos meses al cambio de la ley trans madrileña, en donde ahora se obliga a un cierto acompañamiento psicológico y supervisión psicológica antes de empezar la hormonación. Y yo aplaudo esa medida, no me importa cuál sea el partido político que la ha llevado a cabo, me parece que está bien hecha y aplaudo esa medida, ¿verdad?, de la ley trans madrileña que ha corregido en estas cuestiones, ¿no? Sin embargo... Así, el defensor del pueblo... El defensor del pueblo, catedrático de metafísica, amigo personal, Gabilondo Ángel, ha tenido a bien llevar adelante la invalidación de la decisión de la Comunidad de Madrid de reformar su ley, una de las más aberrantes. Aún así, conviene saber que casi todas estas leyes las ha hecho la misma persona. Claro. Para quienes sois de derecho, sabéis lo que eso significa. Hacer una ley, cuánto se cobra por hacer una ley, y el corta y pega que puedes vender 17 veces. Nuestra alcaldesa, en su función de médica, quiere hablar de este asunto. Sí. Decir que Tina, que somos compañeras además en el hospital y que te felicito porque lo has definido, has sido muy valiente al definir exactamente lo que nos pasa, que es la obediencia, exactamente. Y lo que tienen que saber es que desde las sociedades médicas se nos insta a que nos portemos bien con este tema y se nos insta a que seamos proactivos y además en el caso de mis compañeros de los cirujanos plásticos, pues daros cuenta que cuando la persona ya hizo un largo camino y transicionó y pasó por lo peor, el premio final que se les dice que van a llevar es la cirugía y es una absoluta mentira. Por eso
yo hilo con lo tuyo y algún día, a lo mejor no tardando, ojalá esto que estamos haciendo sea simplemente mala praxis y lo tengamos que dejar de hacer y se nos califique así, porque es mentira que es el premio, porque tú, desde el punto de vista, lo has dicho muy bien, Amelia, donde tú estás ofertando un órgano que no tiene función, ese es el mayor fracaso que le puedes ofertar a una persona y eso no se lo cuentan. Y como bien dice el profesor, cuando ya van en ese tren y están llegando al final, ¿cómo bajas tú en la consulta a la persona de ese tren? No puedes hacerlo, porque ya viene. Entonces, bueno, que Tina, que efectivamente te felicito porque lo definiste muy bien. Hay 4 palabras pedidas. Sí, me pide aquí Ángeles que os comente una noticia que aparece hoy en Redacción Médica. Al parecer unas declaraciones de Moncloa que dicen que el informe CAS no les afecta especialmente y que no tienen ellos constancia de que haya ningún efecto secundario negativo de la terapia afirmativa y que ellos siguen con las ideas claras. España será de los últimos que cambiemos, pero tampoco vamos a ser una isla cuando poco a poco vayan cambiando todos. No sé lo que pasará. Gracias. Tenemos, sí, luego Ana. Sí, hola. Yo quería hacer un apunte en relación con el uso de las personas como armas políticas. Además, son muy fundamentalmente conejillos de Indias. Esto es el sueño de Mengele. Sí. Paradójicamente, en un momento en el que hay una supuesta evolución del bioderecho y la bioética, nos encontramos justamente con un momento en que el avance de la biotecnología, lo que permite estas técnicas en la práctica con cuerpos humanos vivos, esto no se había dado nunca desde precisamente las prácticas que se dieron antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que da lugar precisamente a las declaraciones universales en relación con los derechos que se deben respetar en el ámbito clínico. Entonces, esto no se puede olvidar porque a mí sí me parece que hay un momento de quiebra con el concepto que se venía manteniendo como que la práctica médica clínica y de investigación clínica, farmacológica y quirúrgica tenía que respetar en un marco de derechos humanos. Esto ha cambiado ahora totalmente, lo que se puede relacionar con el transhumanismo y con la evolución totalmente diseñada y bajo el mandato de las grandes empresas farmacéuticas y médicas. Los pingües beneficios que da, podemos pensar, y con esto acabo por no enrollarme, el caso, por ejemplo, de la operación de trasplante de útero. Lo difícil que es una intervención de este tipo, lo que supone, de dónde van a salir los úteros para que haya unos varones, don Ramón, por ejemplo, cuando le apetezca tener un útero o tener un bebé, ahora tiene 55, dale 10 años. ¿De dónde van a salir esos úteros? De esas adolescentes, etcétera, etcétera. Gracias. Sí. Tal cual. Ana, por favor. Yo soy profesora de Instituto de Lengua y Literatura. Lo explico porque a veces la profesión no es una amenaza, ¿no? Es simplemente incluso algo afirmativo y positivo en el mejor sentido del término. Yo, de hecho, cuando entro en el aula y digo que soy la profesora, no lo digo para que me tengan miedo. Yo me digo, vamos a aprender, ¿no? Pero lo digo ahora en este caso por mi formación. Yo soy filóloga. Y a mí me dio clase a Emilio Larcos Llorac y en quinto de carrera nos explicó una cosa. Dice, tenemos el chollo, somos profesión chollo, porque mirad, tú te puedes equivocar en el sujeto y en el complemento directo y no pasa nada. Esto es una tranquilidad del copón. Y yo dije, pues es verdad, te puedes equivocar y no pasa nada. Pero aún así nos dijo otra cosa. De todas maneras, cuando hagáis análisis sintáctico, reflexionad, que os lleve un tiempo, ¿no? Y fíjate, observo, después de oír a una psicóloga forense, a una psicóloga clínica, a un académico de la psicología y a una cirujana y alcaldesa, después de oír a gente muy versada en estas cuestiones, que es por un mandato de ley. ¿Y el SAP también os lo debemos por un mandato de ley? ¿De verdad? ¿También os lo debemos todo por un mandato de ley? Yo creo que sois de una liberalidad, cuando os da la gana, ¿no? En vuestra... Lo siento decirlo así, pero así lo siento. Porque el síndrome de alienación parental, cuando no era ley, la hicisteis ley. Sin hacer la ley. Porque erais los que sabíais. Incluso en contra de la norma. Y eso también fue muy malo para las niñas y los niños y para las mujeres. Como esto. Para las niñas y los niños y para las mujeres. Lo siento mucho, pero lo tenía que decir. Porque os estaba oyendo con el mandato, y yo que soy profesora y también estoy sujeta a la ley,
También estoy sujeta a la ley. Y estuve sujeta a la LOMCE y a leyes que no me gustaron. Y lógicamente soy funcionaria, lo soy. Y tengo clara conciencia de funcionaria, os lo digo de verdad. Pero hay cosas que, aunque lo mande la ley, de verdad, no se pueden hacer nunca. Nunca. Lo siento mucho. Yo contaba con ella. Dame un minutín para contestar a esta chica. No, que me contestas a mí también, que lo mío es fácil. Vale. Sí. Miren, yo, de entre las muchas cosas vergonzosas que el anterior Ministerio de Igualdad ha hecho, entre las cuales es muy difícil elegir cuál es la peor, sin que con ello pretenda salvar al actual Ministerio de Igualdad, que es muy capaz de seguirle los pasos perfectamente, lo que peor recuerdo es lo siguiente. La ministra Montero había reunido una especie de congreso internacional donde habían venido diversas figuras bastante curiosas, muchas de ellas, y ella inauguraba el congreso y aprovechaba para hacer estos viajes que hace. Va a Bruselas, viaja con un Erasmus, monta un congreso y se pone ya en el medio con un entalle detrás de rayos de sol. Yo qué sé, era todo precioso. Aquel mismo día de ese aparente congreso, 2 niñas argentinas de una familia emigrada a Cataluña habían cometido suicidio à deux, lo que se llama de toda la vida folie à deux, que no hace falta ni ser psicóloga ni psicólogo para saber lo que es. Las 2, de acuerdo, se habían tirado y una de ellas había muerto. Inmediatamente sale esta y dice: qué mala es la sociedad y cuánto nos necesita. Un chico trans se ha suicidado. No salió diciendo: hola, soy la ministra del ramo. Ramo. Y doy mi pésame más sentido a los padres de estas criaturas. Es terrible lo que ha pasado. Abriremos una investigación en el centro escolar, en sus amistades, en su grupo de pares. No duden que compartimos todas y todos su dolor. Era un chico trans, se llamaba Iván. Y seguidamente 8 descerebradas asistentes al congreso van repitiendo la misma cantinela. Era un chico trans, se llamaba Iván. Esto no es capaz de dar vergüenza ajena, da cólera directamente. O sea, estúpida. Solidarízate con esos padres que les ha pasado lo peor que les puede pasar. Di que harás lo único que probablemente puedes hacer, que es indagar, para que eso no tenga mucha posibilidad de repetirse. Pero aprovechar algo tan horriblemente triste para hacer bromitas en un congresito de descerebradas no tiene nombre. Yo aquel día realmente me avergoncé del Estado español, que permitía que semejante monicaca saliera diciendo aquellas cosas en una televisión pública, creyendo que estaba aumentando nuestras libertades. Si no lo cuento, reviento. Yo sí quisiera hacer un comentario a la intervención de la compañera, porque es que es un asunto importante. Vamos a ver, ¿por qué tanta gente que seguramente es buena gente, ¿verdad? Que seguramente no son malas personas ni son especialmente descerebrados, ¿no? ¿Por qué tanta gente en principio apoya este fenómeno, ¿no?
Gente normal, que no está muy puesta en el tema, ni tiene por qué estarlo, gente que ha oído algunas cosas de aquí a allá, etcétera, pero que de entrada, ¿verdad?, así ya de salida, ya está a favor de esta historia. Y yo creo que ahí la sigla LGTBIQ+, ese acrónimo, esa sigla, ¿verdad?, nos hace muy poco favor porque mezcla cosas muy diversas y ha introducido como un puro caballo de Troya la T, ¿verdad?, entre la L, la G y la B. De tal forma que funciona la sigla LGTBIQ+, funciona como un estímulo pavloviano unitario, al cual la gente responde emocionalmente a favor. A favor. Seguramente ese profesor habrá tenido mil historias de alumnos durante las últimas décadas, de alumnas marginadas por ser homosexuales, habrá conocido casos de chicos y chicas que recibieron bullying por ser lesbianas o por ser gays, etcétera, y habrá estado a favor, ¿verdad?, de esos jóvenes y habrá intentado ayudarles. Y llega este tema nuevo del cual no saben mucho, del cual han oído unas campanas y cuya música, aunque no entienden la letra, la música suena a lo mismo. Suena a minoría marginal que sufre por motivos sexuales, suena a apoyar a no sé qué, suena al fenómeno a las lesbianas o a los gays. Y yo creo que eso explica por qué mucha gente, bueno, normal, que no son malas personas, o sea, mucha gente así en principio de arranque simpatizarían con estas cosas y habría que empezar a explicarles, bueno, que LGTBI mezcla orientación sexual, identidad de género, la intersexualidad, que es un fenómeno médico completamente específico, médico muy concreto, la Q, que vete tú a saber lo que es, el más, que vete tú a saber todavía más qué es lo que es, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, respondemos todos salvo los que estamos muy metidos en los temas y estamos muy puestos y los estudiamos y tal, respondemos de forma emocional y en principio este asunto suena emocionalmente a algo positivo, suena emocionalmente pues a la lucha por los derechos de las orientaciones sexuales, a la lucha por la falta de marginación o por el matrimonio homosexual, o bueno, en fin, por estas cosas. Suena a estas cosas. Sí. A través de la intervención, por supuesto que esto tiene un componente anti-homosexual, porque la intervención busca convertir a chicas lesbianas en chicos heterosexuales y a chicos gays en chicas heterosexuales, efectivamente. Pero ¿quién ha oído ese argumento? Nadie, y además es que como es largo y no cabe en un tuit, no va a llegar a ellos. No tiene chance. Bueno, ¿os parece que nos demos 6 minutos?